Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Qué bueno teneros aquí de nuevo para practicar español con nosotros en una conversación real y cotidiana. Exacto. Antes de empezar, os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Aunque, como siempre, os animamos a que intentéis escucharla primero sin ayuda. Es un desafío fantástico para vuestro oído. Muy bien dicho. Bueno, Ana, ¿qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido la semana? Te noto un poco pensativa hoy. Pues sí, la verdad es que he tenido una semana de mucho trabajo, bastante estresante. Estoy deseando que llegue el fin de semana para desconectar un poco. ¿Y tú qué tal? Pues igual, mucho lío en la oficina. Tanto que con el estrés y las prisas a veces se me olvidan las cosas importantes. Y creo que a ti también, por la cara que pones. Has dado en el clavo, porque justo estaba pensando en algo que se nos viene encima y casi se me olvida. ¿Te has dado cuenta de que el cumpleaños de nuestro amigo Carlos es en solo 2 semanas? ¡Ostras, es verdad! Se me había pasado por completo. Con tanto trabajo y tanto lío últimamente, no tengo la cabeza donde debería. Menos mal que estás tú para recordármelo. Fíjate que el otro día me lo recordó Facebook, pero lo vi de pasada y no le di importancia. Ya, a mí casi se me pasa también. Pero esta mañana, al ver la fecha en el calendario, se me ha encendido una bombillita. Y he tenido una idea que creo que te va a gustar. ¿Y si le organizamos una fiesta sorpresa? ¡Anda, qué buena idea! Me parece genial. A Carlos le encantaría, con lo que le gustan a él los planes y las reuniones. Siempre se queja de que nunca le hemos organizado una. Dice que somos unos sosos. Me apunto sin dudarlo. Sabía que te gustaría. Pues vale, si te parece, vamos a ponernos manos a la obra. Hay que planearlo todo muy bien para que salga perfecto. Y sobre todo para que no sospeche absolutamente nada. Que Carlos es muy listo y se da cuenta de todo enseguida. De acuerdo, soy todo oídos. ¿Por dónde empezamos? Supongo que lo primero es decidir la fecha y el lugar, ¿no? Es la base de todo el plan. Exacto. Su cumpleaños cae en sábado, así que es perfecto. Podríamos hacerla ese mismo día por la noche, el sábado 23. Así celebramos su día exacto y no tiene excusa para no poder venir. Me parece la mejor opción. ¿Y el lugar? Podríamos pensar en alquilar un local pequeño o reservar una zona en un bar. Pero igual es mucho lío y más caro. No sé cómo andamos de presupuesto. Alquilar algo puede ser complicado y se nos iría de precio. Además, en un bar hay menos intimidad. ¿Qué tal en casa de alguien? Tu salón es bastante más grande que mi apartamento, la verdad. Sí, pero en mi edificio los vecinos son muy quejumbrosos. Se quejan por el más mínimo ruido. No quiero tener a la policía llamando a la puerta a medianoche. En cambio, en tu casa hay más libertad. Justo había pensado lo mismo. En tu casa hay espacio de sobra, y así tenemos más control sobre todo, la música, la comida, los tiempos. Tienes razón. Además, nos ahorramos un dinero que podemos invertir en otra cosa, como en un buen regalo o en mejor comida. Así que decidido, sábado 23 por la noche en mi casa. Voy apuntando todo en una nota en el móvil para que no se nos olvide nada. Perfecto, anotado. Siguiente paso fundamental, la lista de invitados. Y lo más importante, crear un grupo de WhatsApp secreto. La discreción es la clave del éxito en una fiesta sorpresa. Totalmente. Esto es lo más delicado. Tenemos que asegurarnos de que a nadie se le escape nada. A ver, de invitados yo creo que deberíamos invitar al grupo de siempre, los de la universidad. Lucía, Marcos, Sofía, David y sus parejas, claro. Sí, el núcleo duro tiene que estar, por supuesto. Y también se me ocurre que podríamos invitar a algunos de sus compañeros del trabajo con los que se lleva mejor, como Elena y Javier. Siempre habla muy bien de ellos y dice que son muy majos. Buena idea. Así la fiesta es más completa.
Yo no tengo sus números de teléfono. ¿Podrías conseguirlos tú? Quizás a través de alguna red social profesional o algo así. Sí, sin problema. Yo me encargo de contactar a los del trabajo y tú, si quieres, avisas a nuestro grupo de amigos. Y por supuesto, creamos el grupo de WhatsApp. Le podemos llamar, no sé, Operación CS, por Carlos Sorpresa. Hay que ser creativos hasta con el nombre para no levantar sospechas. Jaja, me encanta. Operación CS. Y muy importante, revisar 1000 veces a quien añadimos antes de crear el grupo. No sería la primera vez que alguien comete el error de meter al cumpleañero en el grupo de su propia fiesta sorpresa. Sería el mayor desastre de la historia de las fiestas sorpresa. ¡Qué horror! Me lo imagino y me da algo. Tranquila, tendré mucho cuidado. Por cierto, Ana, ya que estamos en modo educativo, la palabra cumpleañero es muy útil, ¿verdad?, para los que nos escuchan. Sí, totalmente. El cumpleañero o la cumpleañera es la persona que celebra su cumpleaños. Es la forma más común y natural de referirse al protagonista de la fiesta. Mucho más rápido que decir la persona que cumple años. Exacto. Pues eso, que no añadiremos al cumpleañero al grupo. Bueno, sigamos con la planificación. Ya tenemos fecha, lugar e invitados. Ahora viene lo divertido, la logística. Comida, bebida, música, decoración, tarta. Uf, la logística suena a mucho trabajo, pero si nos dividimos bien las tareas será fácil. ¿Qué te parece si nos repartimos los grandes bloques? Me parece perfecto. A ver, yo puedo encargarme de toda la parte de la bebida y de la música. Se me da bien preparar listas de reproducción para animar el ambiente. Puedo poner un poco de todo para que haya para todos los gustos. Genial. Oye, acabas de usar una expresión muy buena. Encargarse de algo. Es súper común. Para nuestros oyentes significa simplemente tomar la responsabilidad de hacer una tarea concreta. Por ejemplo, Pablo se encarga de la música. Eso es. Pues sí, yo me encargo de eso. Y sobre la bebida, estaba pensando en comprar cerveza, vino tinto y blanco y quizá preparar una jarra grande de sangría, que siempre triunfa y es muy de aquí. Y por supuesto, refrescos, agua y alguna opción sin azúcar. Me parece un planazo. La sangría le va a encantar a todo el mundo. Vale, entonces tú controlas el líquido. Para la comida, ¿qué tienes en mente? ¿Cocinamos algo elaborado o vamos a lo práctico? Yo creo que si nos ponemos a cocinar platos muy complicados nos vamos a estresar muchísimo y no vamos a disfrutar de la fiesta. Yo sugiero que hagamos algo de picoteo. Picoteo, me gusta la palabra, pero explica un poco mejor en qué consiste para la gente que está aprendiendo español y quizás no la conoce. Claro, el picoteo, o a veces también decimos picar algo, es un tipo de comida informal. Consiste en preparar o comprar muchas cosas diferentes en porciones pequeñas, para que la gente pueda comer de pie, charlando y moviéndose. No es una cena sentada con primer plato, segundo plato y postre. Es mucho más dinámico. Ah, como unas tapas, pero en versión casera para una fiesta. Me parece una idea estupenda. Así el ambiente es más relajado. Estaba pensando que podríamos hacer una buena tortilla de patatas que nunca falla. Y quizás unas croquetas caseras de jamón o de pollo. Me está entrando hambre solo de escucharte. La tortilla de patatas es obligatoria. Y podemos añadir más cosas. Una tabla de quesos y embutidos, algo de hummus con pan de pita y zanahorias, unas brochetas de tomate cherry y mozzarella, y por supuesto patatas fritas, aceitunas y frutos secos que nunca pueden faltar en una fiesta española. ¡Perfecto! Oye, una cosa importante que se me olvidaba. Tenemos que pensar en las alergias o preferencias de nuestros amigos. Por ejemplo, recuerda que Sofía es celíaca, así que necesitamos tener opciones sin gluten para ella. Y creo que Marcos ahora es vegetariano. ¿Verdad? ¡Qué bien que te has acordado! Para Sofía podemos comprar pan sin gluten y asegurarnos de que algunas de las tapas no lleven nada de harina. Y para Marcos, el hummus, las brochetas de tomate y la tortilla de patatas son perfectas. Podríamos hacer también una ensalada grande y algo de guacamole con nachos. ¡Genial! Celíaco o celíaca es una palabra importante hoy en día.
Se refiere a una persona que tiene intolerancia al gluten, una proteína presente en el trigo y otros cereales. Es fundamental tenerlo en cuenta al organizar comidas. Exacto. Vale, pues el menú del picoteo me parece un 10. ¿Quieres que te eche una mano con la compra? Genial, echar una mano es otra expresión clave. Significa ayudar a alguien. Gracias, Pablo. Pues mira, si tú te encargas de las bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol, yo me encargo de organizar y comprar toda la comida del picoteo. Trato hecho. Y ahora, un elemento importantísimo. La tarta. ¿Qué hacemos con la tarta? No hay cumpleaños sin tarta y sin velas. Por supuesto, la tarta es sagrada. Había pensado en encargarla en aquella pastelería del centro que tanto le gusta a Carlos, la que hace esa tarta de chocolate y dulce de leche que le vuelve loco. Uf, sí. Esa tarta es increíble. Aunque a mí a veces me resulta un poco empalagosa, a él le fascina. Es un acierto seguro. ¿Te encargas tú de llamar y reservarla? Hay que pedirla con unos días de antelación. Sí, no te preocupes, yo me encargo de la tarta. Empalagoso es una buena palabra. Se usa para describir un sabor que es excesivamente dulce, tanto que cansa un poco. Pero como es para Carlos, le gustará. Y me encargo de las velas también, claro. Le pondremos el número 30 bien grande para que se vea que entra en una nueva década. Perfecto, va a alucinar. Vale, y por último, la decoración y la música. ¿Qué tenías pensado? Hombre, un poco de ambiente festivo hay que crear. No hace falta convertir mi casa en una discoteca, pero unos globos, unas guirnaldas que pongan feliz cumpleaños y unos vasos de colores le darán un toque especial. Había pensado en una temática de colores negro y dorado que es elegante. Puedo comprarlo todo cuando vaya a hacer la compra grande para la comida. Me gusta la idea. Y para la música, como te decía, yo me ocupo. Crearé un par de listas de reproducción en Spotify. Una más tranquila, tipo chill out o indie pop para el principio, mientras la gente llega y come, y otra mucho más animada para después, con los grandes éxitos de los 90 y 2000 que tanto le gustan a Carlos y algo de música actual para bailar. Me parece un plan muy completo. Entonces, vamos a recapitular para tenerlo claro. Nos repartimos las tareas. Yo me encargo de toda la comida, asegurando opciones para todos, de encargar la tarta y comprar las velas, de la decoración con temática negro y dorado y de contactar a nuestro grupo de amigos de la universidad, ¿correcto? Correcto. Y yo me encargo de todas las bebidas, con y sin alcohol, incluyendo la sangría, de la música con 2 listas de reproducción y de contactar a sus compañeros del trabajo, Elena y Javier. Somos el mejor equipo de organizadores de fiestas. Ahora bien, Ana, llegamos a la parte más crítica y difícil de toda la operación. A ver, dispara. ¿Cuál? ¿Cómo traemos a Carlos a mi casa a la hora exacta sin que sospeche absolutamente nada? Tenemos que conseguir pillarle por sorpresa. Es verdad, esa es la clave de todo. Pillar a alguien por sorpresa es una frase perfecta para esta situación. Significa sorprender a alguien que no se espere para nada lo que va a pasar. Tenemos que inventar una buena excusa, una coartada perfecta. ¿Qué se te ocurre? Podríamos decirle que necesito ayuda para montar un mueble de IKEA en mi casa. Siempre se ríe de que no soy nada manitas. Jaja, es una buena idea, pero demasiado sospechosa. Precisamente por eso, porque sabe que odias montar muebles. Pensaría, ¿por qué Pablo me pide ayuda a mí justo el día de mi cumpleaños? Necesitamos algo más sutil. Cierto. Por cierto, manitas es una palabra genial. Un manitas es una persona que tiene habilidad para hacer reparaciones o trabajos manuales en casa. Y yo definitivamente no lo soy. No, no lo eres. A ver, ¿y si le decimos que he probado una receta nueva súper complicada y que os invito a ti y a él a cenar para que me deis vuestra opinión, como una cena de prueba? Podría funcionar, pero es arriesgado. Si le dices que es una cena, esperará una cena de verdad, sentada en la mesa, y se encontrará con un picoteo y 20 personas. Quizás el shock sea demasiado grande.
Tiene que ser algo más casual. Tienes razón. Vale, tercer intento. Se me ha ocurrido algo, a ver qué te parece. Podemos decirte que tú y yo hemos quedado en mi casa ese sábado por la noche para ver una película tranquilamente. Un plan muy normal. Y que si le apetece venirse un rato antes para tomar algo y charlar. Esa es la buena. Es una coartada perfecta. Una coartada es una excusa o una historia que inventas para ocultar la verdad. Le decimos que es un plan súper tranquilo solo los tres. Es creíble, lo hacemos a menudo. Y cuando abra la puerta y vea a todo el mundo gritando ¡sorpresa!, la cara que va a poner va a ser para grabarla. Exacto, creo que funcionará. Ahora, ¿quién se lo dice? Pienso que es mejor que le llames tú. Como la fiesta es en mi casa, si le llamo yo directamente, a lo mejor empieza a atar cabos y sospecha algo. Contigo será más natural. Tienes razón, es menos sospechoso. Vale, yo lo llamo. Lo haré un par de días antes, el jueves por ejemplo. Le diré, oye Carlos, el sábado por la noche, Ana y yo vamos a ver una peli de tranqui en su casa. ¿Te apetece apuntarte? ¡Genial! Y súper importante, tenemos que citar a todos los invitados media hora antes de la hora a la que le digamos a Carlos que venga. Si le decimos a él que venga a las 9, todos los demás tienen que estar en mi casa a las 8:30 como muy tarde. Sí, hay que ser muy claros con eso en el grupo de WhatsApp. Pondremos un mensaje en mayúsculas. Por favor, máxima puntualidad. La hora de llegada para los invitados es a las 20:30. El cumpleañero llegará a las 21. Que nadie llegue tarde y estropee la sorpresa. ¡Genial! Creo que con este plan tenemos muchas posibilidades de que todo salga a pedir de boca. Uy, esa es una expresión que me encanta. A pedir de boca. Explícala, que es muy buena. Sí, cuando decimos que algo sale a pedir de boca, significa que sale perfectamente, justo como lo habías planeado, sin ningún problema o imprevisto. Es como decir que sale de maravilla. Ojalá nuestra fiesta salga a pedir de boca. Seguro que sí. Vale, tenemos el plan de engaño, tenemos las tareas. ¿Se nos olvida algo? Ah, sí, el regalo. Casi se me olvida lo más importante. ¿Qué le regalamos? Yo creo que lo mejor sería hacer un regalo en grupo entre todos los amigos. Así podemos comprarle algo más grande y especial. Estoy de acuerdo. Hacer un bote común es la mejor opción. Hacer un bote es otra frase muy útil. Significa que cada persona de un grupo pone una cantidad de dinero para comprar algo en común. ¿Y qué le podría gustar? Pues a ver, últimamente está muy metido con los videojuegos. Podríamos regalarle la nueva consola que ha salido. Es una opción, pero es un regalo muy caro. Y, no sé, me parece un poco solitario. Yo preferiría algo que pueda usar para sus aficiones al aire libre. Él es muy aficionado a la fotografía y a ir a la montaña. Es verdad, pues pensando en eso, últimamente se quejaba de que su mochila para llevar la cámara es muy vieja y está rota. Se le rompió una cremallera. Podríamos regalarle una mochila de fotografía nueva y de buena calidad. Es una idea excelente. Es un regalo útil y que sabes que va a usar muchísimo. Además, no es algo que él se compraría por sí mismo, porque siempre pone otras cosas como prioridad. Me parece un regalazo. Es personal y práctico. Sí, pues decidido. Podemos proponerlo en el grupo de WhatsApp. Yo puedo encargarme de mirar modelos y precios online y pasamos el enlace. Y también me ofrezco a gestionar el bote, a recoger el dinero de todos. Podríamos poner unos 20 euros por persona. ¿Te parece razonable? Sí, 20 euros está genial. Con eso podemos comprar una mochila muy buena. Perfecto, Ana. Eres una organizadora increíble. Tienes todo bajo control. Aunque, espera, tengo que contarte algo. Ha habido un pequeño susto esta mañana. Un casi desastre. ¿Qué? No me digas. ¿Qué ha pasado? Pues que nuestro querido amigo Marcos, que a veces es un poco despistado, ha puesto un mensaje en nuestro grupo de amigos general, el que compartimos con Carlos. Ha escrito, ¡qué ganas de la fiesta del sábado! No me lo puedo creer. ¿Estás de broma? Marcos, ¿y Carlos lo ha leído? Por suerte, he sido súper rápido. Lo he visto al segundo y le he llamado por teléfono inmediatamente.
Casi me da un ataque al corazón. Le he dicho, Marcos, borra ese mensaje ahora mismo, que Carlos lo va a ver. Y por suerte lo ha borrado enseguida. El mensaje solo ha estado visible unos segundos. Creo que Carlos no ha llegado a verlo. Uf, qué susto. Casi me da un infarto. A Marcos hay que explicarle las cosas 3 veces. A partir de ahora, toda la comunicación exclusivamente por el grupo secreto de Operación CS. Prohibido hablar del tema en otros chats. Sí, totalmente. Ya le he dejado las cosas claras. Vaya, el episodio de hoy está lleno de vocabulario sobre secretos y sorpresas, discreción, coartada, ser despistado, levantar sospechas. Jaja, es verdad. Bueno, menos mal que todo ha quedado en un susto. Por cierto, hablando de fiestas y tradiciones, en España tenemos algunas costumbres curiosas en los cumpleaños. ¿Podríamos comentarlas? Claro, por ejemplo, la famosa canción. Aquí no solo cantamos el cumpleaños feliz, sino que después a veces se canta otra que dice «Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más». Es verdad. Y también está la tradición del tirón de orejas. Consiste en tirar suavemente del lóbulo de las orejas del cumpleañero tantas veces como años cumple. Es un gesto cariñoso, aunque depende de la fuerza que aplique cada amigo. Sí, aunque a veces algún amigo se pasa de fuerza. Y por supuesto el momento de soplar las velas de la tarta. Se pide un deseo en secreto y se sopla. Si las apagas todas de un solo soplido, dicen que el deseo se cumple. Exacto. Son pequeñas tradiciones que hacen que la celebración sea más especial. Tenemos que asegurarnos de hacerle todo el ritual a Carlos. Por supuesto. Bueno, creo que ahora sí que lo tenemos todo bien atado y bien repasado. Será una noche genial. Sí, qué ganas. Y ya que estamos hablando tanto de este tema, nos encantaría saber qué piensan los que nos escuchan. Sí, es vuestro turno para participar. Dejadnos un comentario aquí abajo y contadnos. ¿Y a vosotros os gustan las fiestas sorpresa? ¿Sois más de organizar o de recibir la sorpresa? ¿Alguna vez os han preparado una o la habéis organizado para alguien? Contádnoslo en los comentarios. Nos encanta leer vuestras experiencias y anécdotas. ¡Qué buena idea! Será muy interesante comparar historias. Bueno, Pablo, pues creo que nuestro plan de ataque está listo. Yo voy a empezar a crear el grupo de WhatsApp y a escribir la lista de la compra detallada. Y yo voy a empezar a buscar los contactos de sus compañeros de trabajo y a pensar en la lista de música. ¡Esto marcha! Sí, pues creo que por hoy hemos cubierto un montón de vocabulario y expresiones útiles para organizar un evento, una fiesta o cualquier tipo de plan en grupo. Totalmente. Esperamos que este episodio os haya resultado interesante y sobre todo muy útil para vuestro aprendizaje. Lo hemos preparado con mucho cariño. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos muchísimo que le dierais a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos los próximos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta o alguna sugerencia para temas de futuros episodios, no dudéis en dejárnosla en los comentarios. Leemos absolutamente todo lo que nos escribís. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós a todos! ¡Hasta pronto!